Dice Juan en Apocalipsis que luego miró y oyó la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de millares y millones, y todos cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura había allí en el cielo que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos se postraron y adoraron. En el cielo no vamos a recoger ofrendas, no vamos a predicar, no vamos a evangelizar, no vamos a orar por enfermos. La única actividad cristiana en la tierra que haremos en el cielo es esto precisamente: cantar, alabar y adorar a nuestro Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos en esta hora. Te cantamos y te adoramos con nuestra imperfección, sabiendo que algún día lo haremos perfectamente en tu presencia. Pero hemos estado aquí en esta hora y venimos hoy para rendirte este culto que tú te lo mereces. Con todo nuestro corazón lo hemos preparado para ti, que tú recibas el amor nuestro y que, Señor, al terminar el culto, tú quedes satisfecho porque has encontrado adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y todos los que vinieron a encontrarte, a buscarte, que te puedan encontrar claramente en sus vidas. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella y que no sea algo escrito en nuestra mente, sino vida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la música. Nuevamente, bienvenidos a todos los que están aquí y a todos los que nos ven por internet. Que el Señor les bendiga ricamente, y a los que nos escuchan también por diferentes medios, que el Señor les bendiga. En los últimos domingos hemos estado viendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Comenzamos viendo lo que sucede al inicio, que Jesús buscó un lugar donde estar solo, sale de Capernaum, pasa el lago de Galilea para estar solo con el Padre, solo con Él mismo y solo con los discípulos. No pudo porque la multitud le seguía. Y si ustedes ven en Juan capítulo 6, versículo 2, dice que le seguía mucha gente porque veían los milagros o las señales milagrosas que Él hacía. Noten por qué seguían a Cristo. Y entonces, como Jesús había llegado a la otra orilla, la multitud le seguía y se hacía de noche. Hemos visto el milagro que está en Juan 6, que Jesús alimentó con unos pocos panes y peces a miles. Jesús todavía no podía estar solo. Entonces, cuando se hizo de noche, que hemos visto el domingo pasado, Jesucristo sube a una montaña a orar, pero antes envía a sus discípulos a una barca y a regresarse a Capernaum. Y vimos el domingo pasado que esa barca a medianoche sufre problemas porque hay una gran tempestad, los vientos son en contra, y Jesús los ve en la montaña. Eso estudiamos el domingo pasado. Y Jesús baja y va caminando al medio del lago, calma la tormenta y enseguida llegan a la otra orilla. Y vimos más o menos como a las 5 de la mañana. Pero ¿qué pasó con la multitud? La multitud sigue en el otro lado. Y ya es de mañana. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Qué sucedió luego? Pero el versículo principal que vamos a ver está allí en Juan 6, verso 27, aunque vamos a ver a partir del verso 22 lo que sucedió, pero quiero leerles el verso 27, que es el versículo importante el día de hoy para nosotros. Juan 6, 27. Trabajen, dijo Jesús, pero no por la comida que es perecedera, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello. Jesús dice, trabajen no por la comida perecedera. ¿Qué significa? ¿Que hay que dejar de trabajar? ¿Que hay que dejar de estudiar? ¿Qué significa trabajen por la comida que permanece a vida eterna? Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Pero antes de eso, recuerden que por eso tenemos el título el día de hoy, ocupados en el estómago y en el alma, o el alma, ¿qué pasa con eso? Y eso tiene que ver con lo que Jesús les dice aquí,
Pero ¿por qué Jesús les dice eso a ellos y qué significa? Bueno, todo comenzó al día siguiente en el verso 22. Recuerden que Jesús se fue al otro lado a la madrugada con los discípulos y llegamos al día siguiente al amanecer y allí está la multitud, dice el verso 22 de Juan 6. La multitud permaneció allí. Y alguien dirá, pero no estaban apurados, no tenían que ir a trabajar. No, la vida en aquel entonces era totalmente diferente a la vida de hoy en día. No tenían reloj, no tenían que marcar horas en la oficina. Era una vida muy diferente. Así que tenían tiempo para seguir del otro lado. Recuerden, ellos cenaron panes y peces. Sigue la multitud del otro lado, del lago. Jesús y sus discípulos ya se habían ido al otro extremo. Y dice entonces en el verso 23 que al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca, la cual tomaron los discípulos. Pero Jesús no entró en esa barca. Por eso es que la multitud se quedó en el otro lado. Porque ¿quién buscaban? A Jesús, que lo habían visto subir a la montaña y que los discípulos se fueron en la única barca que había en ese atardecer. Y ahora es el amanecer y la multitud está esperando que Cristo baje de la montaña y como le dio cena, ¿qué esperaban? Un desayuno y gratis. Pero resulta que ellos no saben que Jesucristo no está en la montaña. Nosotros sí sabemos. Lo vimos el domingo pasado. Como a las 4 de la mañana Jesús bajó de la montaña y caminó en el mar, en el lago. Los discípulos, la multitud no vio eso. La multitud no tenía ni idea dónde estaba Jesús. Lo que sí sabían, que Jesús estaba allá arriba y que había una sola barca que la tomaron los discípulos para embarcarse. Así que Jesús no se pudo haber ido porque no había ninguna barca. Y entonces dice luego el versículo 23. Sin embargo, ahora en el amanecer, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después que el Señor dio gracias por eso. Ya en el amanecer, igual que sucede en nuestros lagos, muchas barcas aquí de Tiberíades habían llegado a esa orilla. Y los discípulos, no, la multitud tiene que salir ahora a buscar a Jesús. Y dice entonces el verso 24, en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Había que encontrarlo, había que comer. Interesante la gente, ¿no? Como vieron que los discípulos, bueno, ellos vieron que se habían ido al anochecer, pero ya era de mañana y Jesús no estaba. Ellos dijeron, este se nos fue. Y lo van a buscar. Verso 25 de Juan 6. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Verso 25. ¿Cuándo llegaste acá? Ahora nosotros pensamos que ellos están preocupados realmente y quieren la respuesta. Jesús no les respondió esa pregunta, porque Jesús sabía que ellos no estaban interesados en saber cuándo llegó allí. Jesús sabía las motivaciones de ellos, las intenciones de ellos. Y para Jesús no había tiempo para ponerse a hablar del viaje, de cómo llegó allí, sino que Jesús va directo al grano, y va directo al problema. Por eso, Jesús evade esa pregunta y les dice otra cosa en el verso 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús les dio en el clavo. Por eso lo seguían, porque comieron pan hasta llenarse. Noten ustedes, Jesús sabe las motivaciones de todos. Es más, Jesús sabe por qué usted vino hoy aquí. Jesús sabe qué lo mueve a usted en buscar a Jesús. ¿Cuántos habrá que buscan a Cristo porque quieren pan? O para que Jesús les sane de una dolencia. ¿Cuántos habrán hoy que van a las iglesias buscando al Señor para que les haga algún milagro? Y el Señor sabe todo. Y aquí Jesús les dijo claramente eso. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron
pan. Y noten que el Señor aquí les habla de los intereses que ellos tenían, que era solo el estómago. ¿Qué quiere decir? La vida presente. Solo estaban preocupados en los 70 u 80 años del hoy y se olvidaron que hay un alma que va a vivir un poco más de 70 u 80 años. Va a vivir eternamente. Y Jesucristo utiliza aquí esa palabra interesante. Ciertamente les aseguro, dice el verso 26, que ustedes me buscan no porque han visto señales. Y algunos de ustedes que están desde que empezamos esta serie en el Evangelio de Juan, quizás recuerdan que yo les mencioné que el Evangelio de Juan no usa la palabra milagros. Siempre usa la palabra señales o señales milagrosas. ¿Qué es una señal? Una señal indica algo, como las señales que ustedes ven de salida de emergencia que hay en algunos lugares. Esas señales, que si se apaga la luz, usted va a poder ver las señales, se iluminan. Esas señales indican una realidad, la salida. ¿Sí? Si hay una emergencia y todo se apaga y usted tiene frente de usted la señal que dice salida, usted no se va a quedar parado. Usted va a salir. Y si usted no sabe leer, usted va a ver un dibujo, que es un hombre corriendo. Y usted sabe que ahí tiene que salir. Aunque no sepa leer, lo va a saber. Es como en los semáforos. Usted ve un semáforo que está la luz verde y usted sabe que usted puede seguir avanzando. Y si usted ve que está en color rojo, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué no para? Avanzan. ¿Sí? Entonces, note usted que todos sabemos que indica un color o que indica una señal. Muestra una realidad. Y lo mismo es con estas señales milagrosas o como nosotros llamamos los milagros que hizo Jesús. Es para mostrar una realidad, para enseñar algo de Jesús. Por eso Jesús les dice, ustedes me siguen no porque han visto las señales. Las vieron, pero en realidad no la ven porque no las entienden. Ustedes no comprenden lo que yo hago. Les di pan para comer el día de ayer y no entienden lo que les estoy enseñando. Eso es una señal del milagro que me muestra a mí. Y por eso es que Jesús les va a decir a esta gente un sermón que empieza en el verso 35. ¿Y qué es lo que dice allí Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. Jesús les da el sermón del pan de vida porque no entendieron la señal del milagro de los panes. Que esa señal milagrosa o ese milagro apuntaba a Jesús como el pan de vida, como el que puede satisfacer el alma humana. Y ellos no entendieron. Y entonces el Señor les habla de las señales. Mucha gente posiblemente sigue al Señor porque busca señales. Aquí lo tenían enfrente, al pan de vida, y no lo reconocieron. Y entonces el Señor aquí les va a hablar y los va a regañar a ellos, que esto es un regaño, ustedes me buscan. Eran miles. ¿Por qué se esfuerzan? Se fueron al otro lado, pasaron la noche allá. Ahora tuvieron que pagar a la gente, a los dueños de las barcas para venirse de regreso. Hubo que pagar esos viajes. Y Jesús les dice, ¿por qué se esfuerzan tanto ustedes en eso? Y entonces viene el verso 27, esfuércense, trabajen, Juan 6:27, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Por qué se esfuerzan tanto ustedes para que yo les dé pan? Hay algo más importante que eso. Esfuércense también para alimentar su alma. Esfuércense por la vida eterna. Y entonces vemos esta frase del Señor, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, y nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Significa que hay que dejar de estudiar? Si uno trabaja para tener un salario y comprar pan, ¿significa que hay que dejar de trabajar? Porque Jesús dice, ya no trabajen por la comida que es perecedera. No, para nada. Lo que pasa es que como a ellos solo le interesaba lo material, lo físico, las cosas de esta vida, es que Jesús les dice eso. Pero Jesús o la Biblia
nunca está en contra de que alguien trabaje o que trabaje mucho. Es más, la Biblia recomienda que hay que trabajar y que el que no quiere trabajar, que no coma. Una cosa es que uno no pueda trabajar por un impedimento físico o porque no encuentre trabajo, pero otra cosa es que uno no quiera trabajar. La Biblia siempre recomienda trabajar. El hecho de que Jesús dice esto no significa que Dios está en contra de que alguien tenga un ahorro o que haga una inversión. No, nada de eso. Nunca en la Biblia, nunca, la Biblia está en contra de la posesión o de los bienes privados que uno tenga. Nunca, nunca, nunca de las posesiones privadas la Biblia no está en contra. El tema es cuando dedicamos la vida y los esfuerzos solamente para esta vida, como hacía esta multitud. Porque mucha gente cree eso, que la vida es solamente esto lo que vemos hoy. Pero el Señor nos hizo a todos con dos apetitos. El físico, que se satisface con comida, y el del alma, el interno, que se satisface con el pan de vida, que es el Señor. Dos apetitos. Dios nos hizo todos iguales. Y cada ser humano quiere satisfacer su alma interior. Y cada ser humano busca diferentes cosas para estar pleno, lleno, satisfecho en la vida. Los que no conocen a Cristo, por ahí buscan los placeres del mundo, las drogas y las cosas que el mundo ofrece para vivir felices. Quizás muchos cristianos también. Aunque recuerde que Dios no está en contra de que alguien pueda comer o pasear o disfrutar de algo. La Biblia no está en contra de eso. Eclesiastés dice que es bueno que lo que si uno trabaja y gana algo, que lo disfrute. El tema es cuando uno cree que para ser feliz tengo que disfrutar algo de lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, ustedes pueden ver en anuncios de televisión, de internet, en las revistas, en la calle, los letreros. Todo tiene que ver con satisfacer y llenar y dar alegría al cuerpo humano. ¿Se dieron cuenta? Y usted puede ver los anuncios. Para ser feliz, fume los mejores cigarros cubanos, los mejores whiskies escoceses, los mejores vinos argentinos, el mejor café guatemalteco, un viaje en el Caribe, un crucero en el Mediterráneo. Y todos los anuncios tienen que ver, o casi todos, tienen que ver con eso, con satisfacer el cuerpo, o engordarlo, o adelgazarlo, o enfriarlo, o calentarlo, o excitarlo, o levantarlo, o dormirlo. Todo tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Se da cuenta? Hay una justificación desmedida en la gente para satisfacer el cuerpo humano. Porque eso, claro, el Señor hizo las necesidades del cuerpo, pero lo que el mundo ofrece es comida perecedera. Porque Eclesiastés 1:8 dice, por ejemplo, nunca se cansan los ojos de mirar, ni los oídos de escuchar, porque todo aburre, dice Eclesiastés 1:8. Si usted tiene mucho dinero, sí, porque los pobres dicen, ay, si tuviera dinero se me acaban los problemas. Y el que tiene mucho dice, eso es mentira, porque no se le acaban los problemas. Y entonces, la gente cree que con los bienes materiales resuelve todo. Y Eclesiastés 1:8 dice, por ejemplo, los ojos nunca se cansan de mirar. ¿Qué significa? Que si usted tiene mucho dinero y puede ir a todos los lugares del mundo que usted quiera y ver los mejores paisajes del mundo que usted quiera, usted no se va a acostar satisfecho. Seguirá teniendo insatisfacción, porque las cosas del mundo no satisfacen. ¿Ok? Pero la gente cree que sí. Si yo tengo este viaje por el Mediterráneo, estaré feliz para siempre. No, no es así. No es así. Miren, por pura gracia de Dios, cuando yo estuve en el barco Logos, yo anduve, pero no sé por cuántos países. Yo estuve por todo el Caribe, el Pacífico, el Atlántico, anduve por todos lados. Por todas las islas paradisíacas que la gente paga miles, porque yo estuve ahí. ¿Me hizo feliz? No. Yo seguía con problemas y tenía que seguir trabajando a bordo. Las cosas no hacen felices. El ojo no se cansa de mirar.
Usted tiene mucho dinero y va a un lugar y regresa a su casa y está siempre igual. El ojo nunca se cansa de mirar. Necesitará más y más y más. Y ahí va la gente. La gente del mundo por ahí piensa todo en lo perecedero y muchos cristianos igual. Por ejemplo, si yo tuviera tanto dinero, ahí sí que sería feliz. No, no es así. La Biblia lo dice en Eclesiastés 5:10. Las posesiones son perecederas. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. Y usted lo puede ver en famosos del mundo de hoy. Llámese gobernantes, artistas, deportistas, políticos, quien sea, empresarios. Y a veces uno escucha cosas que yo me agarro la cabeza. Un deportista hace un contrato a 3 años, de básquet, de béisbol o de fútbol, un contrato a 3 años, ganando $20 millones al año libre. Impuestos aparte, comida aparte, el club le da todo. ¿Usted sabe lo que son $20 millones en un año? Haga la cuenta 20 por 8 para saber cuántos en quetzales. A mí no me da la cabeza para hacer eso. Solo con un contrato de un año, uno tuviera que gastar, pero miles por día para gastarse todo. Y estos se hacen contratos multimillonarios. No les alcanza 500 años para vivir bien gastándose todo. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Por eso cuando tienen tanto y si buscan el placer en el dinero, quieren más. Y uno los ve, la forma de vida, hacen locuras, transgreden las leyes, toman sustancias para llenar el apetito del alma, lo cual las cosas del mundo no puede llenar. Por eso Jesús dice, trabajen por la comida que no perece, que les lleva vida eterna. ¿Cuál es esa comida? Jesús lo dice aquí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y ustedes recuerdan cuando Jesús platicó con la samaritana en Juan capítulo, muy bien, allí, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? El que bebe del agua que yo le daré, ¿no tendrá sed? Jamás. Podemos estar sin comer más tiempo que estar sin beber, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Las células son agua, necesitamos agua para vivir. Y Jesús dice, yo soy el agua de vida, porque Él sabe que sin Él no podemos llenar nuestra sed espiritual del alma. Todo ser humano tiene un vacío, lo busca llenar con sustancias, con dinero, con placeres, pero el vacío sigue hasta que encuentran al Señor. Y cuando usted escucha a la gente, los testimonios, cuando alguien encuentra al Señor, dice, ahora soy feliz. ¿Cómo es posible? Es lo que el Señor produce. Y eso es lo que el Señor aquí le está enseñando a esta gente y nos está enseñando a nosotros también. Trabajen por la comida que les lleva a la vida eterna, dice el verso 27. Ellos seguían sin entender. Y en el verso 28 le dicen a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer? Si tú dices que hay que trabajar por la comida que permanece, ¿qué obras hay que hacer? Dice el verso 28 de Juan 6. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les dice en el verso 29, ese es el trabajo. Crean en mí. Lo que pasa es que ellos querían el producto y no la persona. Ellos querían el pan y no el panadero. Y nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que buscar la persona, al Señor. Es Él, no lo que ofrece. Claro, Él ofrece muchas cosas. Y no me malentiendan. Él mismo dijo en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, que oremos pidiendo el pan de cada día. Dios no está en contra de esas cosas materiales o físicas. Pero la clave está en la prioridad en nuestras vidas. Y esto nos lleva a todos a pensar en ese texto famoso de Mateo 6:33. Busca primero ¿qué? ¿Y qué pasa con la comida, la medicina, la ropa, el techo, el trabajo y el estudio? Por añadidura, como consecuencia. Entonces aquí vemos las prioridades que el Señor dice que primero a Él, porque Él es el que nos da sentido, satisfacción en la vida. Es Él. Lo que más necesitamos. Jesús al decir eso,
Aquí en Juan 6, 27, trabajen por la comida que les lleva a la vida eterna. Y cuando le dicen que hay que trabajar, Él les dice, crean en mí. Él nos está diciendo, y le está diciendo a ellos y a todos, tú me necesitas a mí. Usted me necesita. Si no me busca, no será feliz. Eso es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. Tú me necesitas. Aquí en Juan 6, también en el verso 51, el Señor dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que yo doy para que el mundo viva. No significa que hay que comerle un dedo al Señor para vivir. Tiene que ver con eso de creer y confiar en Él. En Él. Cuando uno tiene hambre, algunos de ustedes quizás tiene hambre ahora, y va a salir y va a comer. Entonces, para eso, para intentar comer, tiene algunas opciones, ¿verdad? Puede ir a algún restaurante, o puede ir a su casa y hacer un huevo, por ejemplo, ¿no? O puede ir al mercado si no tiene comida y luego va a la casa y come, por ejemplo. Pero note que es un trabajo. La comida no llega caída del cielo. Lástima que no caía el maná. Pero aunque caía el maná, estaban enojados los israelitas igual, ¿vio? Nada nos queda bien. Pero para comer hay que hacer un esfuerzo para alimentar el cuerpo, para alimentar el alma. Igual, el Señor aquí está diciéndole a esta gente, ustedes se fueron de aquí para el otro lado, me buscaron todo un día, yo les di de comer, pasaron allí la noche, pagaron luego a las barcas para que las traiga de regreso. ¿Solo por el pan y el alma? Esfuércense también por su alma. Préstenle atención, porque como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Por eso, como dice el título, ellos estaban ocupados en el estómago, en la vida. Jesús, cuando habló en Mateo 6, dijo, la gente del mundo, los paganos, se viven preocupando qué vestirán, qué comerán y esto y lo otro. Y Jesús sabe que tenemos esas necesidades, dice allí, pero que lo primordial sea siempre el Señor, siempre que sea Él. Y esto nos lleva a pensar en un texto de Isaías en el Antiguo Testamento que quizás algunos recuerdan. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Dice Isaías 55, 2 y 3. Dice Dios, escúchenme y comerán manjares deliciosos. Noten qué interesante. Él dice, escúchenme y comerán manjares deliciosos. Para el cuerpo, no, en primer lugar no, es el alma. Es comer, es comida eterna, comida que permanece. Escuchar al Señor y comeremos manjares deliciosos. Y versículo 3, presten atención, dice allí en Isaías 55, préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Noten qué lindo. Cuando nos acercamos al Señor, le escuchamos, hay vida, hay satisfacción. Le buscamos. No solo venimos hoy al culto o estamos mirando la transmisión porque queremos que me sane el dolor de rodilla, la migraña, el dolor de estómago. Eso el Señor lo sabe y está bien pedir por eso. Pero en primer lugar, le buscamos a Él, a la persona, porque es Él el que satisface el pan de vida. Y usted, si observa a la gente, y la gente que no conoce al Señor, mire cómo intenta satisfacer sus vidas, fiestas y más fiestas y sustancias, porque creen que eso les da gozo en la vida, y no. Y el mundo explota muy bien la necesidad insatisfecha del alma del ser humano. Mire, por ejemplo, con los teléfonos. Hay gente que no puede manejar un teléfono, que está 28 horas por día buscando. Ni saben qué, pero ahí andan buscando. Y toda la tecnología de hoy en día, ¿no? Y hay gente que en sus casas tienen Netflix, Disney Plus, HBO, hay más, como 50, y tienen la opción de ver 1200 canales
Resulta que no ven ninguna. Se la pasan buscando. ¿Por qué? Nada satisface. El ojo no se cansa de ver. Star Wars y todas estas empresas de películas sacan una película tras otra. ¿Por qué? Porque hay un hambre de la gente que cree que al ver una película estarán, ay, ya estoy realizado. Termina la película, están igual que antes. Necesitan otra y otra. Ahora, no estoy diciendo que no mire las películas. Yo miro esas de Star Wars, pero de dibujos animados que no me asustan. Sí, con mi chiquito. Recuerde, solo el Señor satisface. Solo Él. Y de eso, el Señor entonces les va a dar un sermón a la multitud. Esta fue la introducción, pero en el verso 35 en adelante les va a hablar de que Él es el pan de vida.